Te bendiga, hermanos. Bendiciones. Continuamos nuestro estudio bíblico en el día de hoy. La próxima lección se titula Una voz del más allá. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 11 hasta el 25, capítulo 30 del 1 al 3 y capítulo 31 del 1 al 6. Así que, hermanos, bendiciones grandemente. Vamos así mismo a orar y así comenzamos con nuestro estudio en el día de hoy. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Otro momento más de reflexión, de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida a través de este estudio bíblico, de este corto devocional, Señor, y que sea de edificación para cada vida que se reúne con nosotros. Te agradecemos, Padre, esto, por la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, continuamos nuestro estudio. Entonces, estábamos acá hablando sobre lo que pasa con Samuel y lo que estaba haciendo Saúl, que era incorrecto, ¿verdad? Y comenzamos acá entonces viendo que em, una pregunta que podemos hacer en cuanto al momento en que Saúl va donde la divina es la pregunta de si realmente Saúl vino de la muerte en respuesta al llamado de la divina. Eh, esto es, esto es algo lo cual muchas personas tratan a veces de utilizarlo, especialmente en momentos de vulnerabilidad, donde otra persona ha sufrido o se siente que no ha podido llegar como a un cierre, ¿verdad? Al perder a alguna persona, entonces va para hablar con medios, va para hablar con personas que le puedan conectar, con espiritistas. Y en este caso, em, el hecho de hacer este tipo de cosas, hermanos, es algo que literalmente se entiende y sabemos que son cosas inventadas, cosas satánicas y demoníacas. Entonces, es posible, ¿verdad? Que cuando Saúl está ahí de repente, entonces él ve, ¿verdad? Esta aparición. En ese momento él se haya dado cuenta, wow, de verdad que este es un poder real, el que estamos hablando aquí. Pero en este caso, hermano, no era que Dios estaba obrando, sino que era un poder del otro lado, un poder maligno, malvado. Entonces él no había llamado a Samuel mediante trucos ni el poder de Satanás. Dios trajo a Samuel para dar a Saúl una predicción relacionada con su destino. Entonces, tenemos que entender algo, hermano, que darle y atribuirle a esta divina el poder, la autoridad, la potestad de ya poder controlar a quién está trayendo y quién no está trayendo. Hay veces que la gente usa, como digo, situaciones delicadas. Por ejemplo, le preguntan a esa aparición y le dicen, ¿cuál es mi apodo? Que eso nadie lo conoce. Entonces luego le dice el apodo y de repente, wow, era la persona, o mi abuela, o quien sea. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que esto va mucho más allá de eso. Porque, ¿qué pasa a nuestros alrededores? Mire, hermanos, tenemos que entender bien la palabra de Dios. Si yo pienso un pensamiento, mi pensamiento se queda aquí. Ahora mismo yo puedo estar pensando en un auto, en el color del auto y la clase de auto. Usted no lo conoce ni yo tampoco. Perdón, no, perdón, usted no lo conoce ni nadie a mi alrededor tampoco. Yo lo conozco. Dios lo conoce también. Los ángeles no lo conocen, pero Dios sí. Entonces, en el momento que yo abro mi boca y yo lo comparto, ya las huestes que están a mi alrededor, ¿verdad? También se ponen al tanto en cuanto al pensamiento que yo tengo en mi mente. Entonces hay que mantener eso en presente. Así que Dios trató, entonces aquí está Samuel para dar a Saúl una predicción relacionada con su destino. Un mensaje que ya Saúl ya había conocido. Y esto obviamente no puede ser utilizado de ninguna manera para usar esto como una excusa para estar buscando, para hablar con medios, espiritismo y cosas así. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 5:19. Miremos acá la palabra de Dios. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Dice lo siguiente. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Escucha la siguiente, hechicerías,
Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo dice la palabra de Dios, hermanos? No lo digo yo. Entonces Dios no respondió a las peticiones de Saúl porque no siguió sus instrucciones previas. Y algunas veces la gente se pregunta, pero Dios, yo te estoy pidiendo esto, ¿por qué es que no respondes mi petición? ¿Por qué no me das lo que yo te estoy pidiendo, lo que te estoy pidiendo? Y algunas veces, hermanos, no entendemos o no llegamos al entendimiento verdadero de que realmente estamos pidiendo mal, estamos pidiendo lo incorrecto, nos estamos enfocando en lo incorrecto. El primordial en nuestra vida tiene que ser Dios. No nos olvidemos de esto. Entonces, los otros príncipes filisteos sabían que David fue aquel que cuando era joven había matado a lo que era Goliat. Eso lo podemos ver en el capítulo 17, del 32 al 54, y que había matado a cientos de soldados filisteos en el capítulo 18, 27. Y que era también el héroe del capítulo 21, versículo 1 o 11, que se habla, cuando se habla del campeón de los israelitas, se están refiriendo literalmente a David. Y ellos tenían el calor, temían el calor de la batalla, ya que David se iba a volver en contra de ellos. Entonces, a pesar de que al principio David se molestó, Dios usó la sospecha de los príncipes para evitar que tuviera que pelear contra Saúl y sus compatriotas. Así que tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, cuando Dios va a obrar en nuestras vidas, Dios va a utilizar cosas que nosotros quizás ni pensemos que vaya a utilizar, personas que quizás ni pensemos que vaya a utilizar, para poder alcanzar su propósito final en nuestras vidas. Entonces, al enfrentarse a la tragedia de haber perdido su familia, los soldados de David, ellos comienzan a volverse contra él, llegan hasta ese momento, en vez de planear lo que era un ataque de rescate, lo que hicieron es que se enfocan ahora en culpar a alguien. Muchas veces, en vez de enfocarnos en la solución, nos enfocamos en lo que está pasando, en la situación. ¿Verdad? Qué triste. David finalmente él encontró su fortaleza en Dios y él comenzó a buscar una solución y no un chivo expiatorio. Entonces, cuando se enfrente a problemas, recuerde que no ayuda en nada buscar a quién culpar ni a quién criticar. ¿Verdad? Sabemos que el chivo expiatorio era ese chivo, ese animal, ¿verdad? Al cual literalmente era la expiación, el sustituto, el que literalmente quedaba suelto, ¿verdad? En ese momento, um, para luego terminar teniendo la culpa y poder obtener en un aspecto lo que era la liberación, vamos a decir, de lo malo que estaba pasando. David lo que hizo fue que enfocó su atención en una solución. Y hermano, nosotros tenemos dos opciones en la vida. ¿Hacemos algo al respecto o nos quedamos al respecto y no hacemos nada? ¿Verdad? Entonces, David no podía ir al tabernáculo a pedirle al Señor que lo guiara porque estaba en territorio de Saúl. Y de ahí que pidiera el efod, el único objeto relacionado con el tabernáculo que poseía. En la presencia del sacerdote y de esta prenda sacerdotal, él pide a Dios su dirección. Y regresamos a estas dos palabritas, ¿verdad? Que cuando David pidió el efod, le pedía al sumo sacerdote que le llevara ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las dos palabras? Que una comienza con U, la otra con T. El Urim y el Tumim. ¿Y para qué se utilizaban estas? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Estaba guardado en un saquito que estaba unido al efod y solamente el sumo sacerdote podía llevar y utilizar lo que era el Urim y el Turim. ¿Y se acuerdan de esto? Se utilizaba esto para determinar, ¿verdad?, qué dirección debían de tomar en cuantas situaciones. Así que para poder encontrar respuestas hacia preguntas que se habían hecho. Y los amalecitas entonces dejaron cruelmente a este esclavo para que muriera, pero Dios lo usó para guiar a David y a sus hombres al campamento amalecita. Y David, perdón, y sus hombres trataron al joven, lo trataron muy bien, lo trataron con bondad. Y él respondió a esta bondad, guiándolos para que llegaran directamente donde estaba localizado lo que era el enemigo.
Entonces, una cosa que aprendemos de aquí, hermanos, es que tenemos que tratar a los que son amigos y a los que son enemigos, a los que quizás no nos caen bien, ¿verdad? No deberíamos en realidad de tener esa idea de tener enemigos en nuestras vidas. Dice, no, pero uno no le va a caer bien a todo el mundo. Lo que yo hago para impactar a otra persona le va a ayudar o le va a hacer daño, ¿verdad? Entonces ahí está en mí lo que yo quiero hacer después de eso. Si una persona decide que no desea respetarme, que no desea ser mi amigo, que no desea hablarme, eso debe de estar en la persona, no en mí. Yo puedo controlar lo que yo hago, ¿verdad? Así que yo siempre debo de tener como seguidor de Cristo una puerta abierta donde yo pueda demostrar y vivir lo que dice el mismo Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, si yo no perdono, yo no merezco entonces ser perdonado. Entonces David decretó una ley para que los que guardaran el bagaje o provisiones se trataran igual que los que luchaban en la batalla, ya que esto es bien importante, ya que algunas veces, hermanos, esto pasa, puede pasar hasta en una iglesia, se le puede dar más importancia a la persona, una persona que tiene una posición y nos olvidamos, hermanos, que cuando se mira lo que es el servicio final, en este caso es la batalla, pero si miramos la iglesia, por ejemplo, el servicio final es una combinación, ¿verdad? Es una suma total de muchas personas que han estado involucradas para que se pudiera llegar hasta ese momento. Entonces, se entiende que sin contadores, secretarias, maestros, administradores en el Ministerio Público, no se podría llevar a cabo un trabajo. Es como cuando hay una competencia atlética y se gana el campeonato o la Copa Mundial o lo que sea, por ejemplo, a todas las personas que están relacionadas con ese trabajo le entregan un anillo. A todas. Los filisteos se ganaron muy bien la reputación de torturar a sus cautivos, pero Saúl conocía acerca del destino de Sansón, lo que le había pasado, y él no quiso integrarse a una mutilación física. Así que cuando su escudero se negó a matarlo, en el versículo, vamos a leer estos versículos, capítulo 31, del 3 al 4. Mira lo que dice. Dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo Saúl su escudero, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Así que, hermano, es triste que asimismo entonces terminan la vida de estas personas. El hecho de que el escudero no pudo llevarse, ¿verdad? A matarlos. Si se acuerdan, habíamos hablado, hermanos, que literalmente como el rey había sido estipulado, había sido asignado, vamos a decir, aunque la gente haya seleccionado lo que fuera, se entendía que el que era líder estaba ahí en esa posición de autoridad porque Dios se lo había permitido. Entonces, eh, podemos ver que aunque Saúl era alto, atractivo y fuerte, rico y poderoso, eso no fue nada de suficiente, ¿verdad? Para hacerlo alguien digno de imitar. Era físicamente alto, pero delante de los ojos de Dios era una persona pequeña. Era atractivo, pero aunque era atractivo físicamente, el pecado que tenía en su vida lo hacía ver feo, ¿verdad? En cuanto a su aspecto espiritual. Era fuerte, pero su falta de fe lo hizo débil. Era rico, pero espiritualmente estaba en una bancarrota total. Y podía dar órdenes a muchos, pero no les pudo ordenar que le respetaran y que le fueran leales. Así que tenía una apariencia que se veía bien en la parte exterior, pero verdaderamente lo que había en lo interno no muestra esto. Y el escudero de Saúl, pues enfrenta este dilema. ¿Cumplo esa orden pecaminosa que venía de un hombre que se suponía que debía de obedecer? Pero él sabía que él tenía que obedecer al Señor. Entonces, al él matar a su rey, él estaba matando al ungido de Dios, por decir, para esta posición. Entonces, existe una gran diferencia entre seguir una orden, la que no está de acuerdo, y seguir
una que uno sabe que es pecado. Nunca es bueno, hermanos, ni ético llevar a cabo una mala acción sin importar quién da la orden. Entonces tenemos que entender, hermanos, que si alguien le da una orden a usted o a mí, vamos a decir, nos dicen que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios, nosotros no deberíamos de actuar o de vivir nuestras vidas aplicando este tipo de prácticas en nuestras vidas. Entonces Saúl enfrentó la muerte de la misma manera que se la había enfrentado toda la vida. A la misma manera que había enfrentado las situaciones en la vida de él, ¿verdad? Tomándolo bajo sus propias manos. Tomó los asuntos en sus manos sin pensar en Dios. No le pidió dirección a Dios, no le pidió que Dios le guiara, ni que fuera la voluntad de Dios, sino que él mismo decidió, no, esto es la situación y así tengo que terminar. Así que, hermanos, aprendemos de esa historia, que nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios y a permitir que sea Dios el que nos guíe y no, hermanos, que sean nuestras decisiones las que nos lleven a hacer lo que nosotros querramos porque lo querramos hacer, ¿verdad? No debería de ser de esa manera. Dios tiene un plan y un propósito que va más allá del yo, más allá de lo que yo quiera, más allá de lo que yo desee, porque el hermano, aunque parezcamos que estamos atrapados, que no hay solución, que no hay una salida, cuando Dios se involucra, Él toma control. Bendiciones. Amado Dios, gracias. Te damos, Señor, por esta oportunidad de poder continuar reflexionando en tu palabra, escudriñándola, Señor, y entendiendo los principios que nos deseas enseñar. Ayúdanos, Padre, a poder crecer diariamente en tu palabra y que podamos aplicar los mensajes y las lecciones que aprendemos y los principios espirituales que aprendemos diariamente en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. Recuerde, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.